Jesús, ¿qué es Jesús para ti? ¿Qué significa? ¿Qué ha hecho Jesús para ti? ¿Qué significa para ti la llegada de Jesucristo al mundo? Es triste porque por mucho tiempo se celebró la Navidad en muchas iglesias, en el cristianismo, pero de un tiempo para acá he visto con tristeza que algunas personas en las redes sociales han empezado a lanzar una campaña en contra de la Navidad, diciendo que Jesús no nació el 25 de diciembre, que era la celebración del Dios del Sol, y que nosotros como cristianos, si participamos en la Navidad o si ponemos un pinito de Navidad, estamos adorando a los dioses de la fertilidad antigua, etc. Y tengo un artículo muy interesante de esto en mi website personal. Si alguna vez te gustaría saber cómo aprender a interpretar la Biblia, o quieres aprender sobre cómo no ser engañado por sectas, por falsas doctrinas, como pastor tengo un website que se llama firmesenlaverdad.com, firmesenlaverdad.com, que tú puedes entrar y encontrar artículos muy interesantes. Y en un artículo de tema controversial hablo de la Navidad, hablo de este rechazo que ha habido recientemente contra la Navidad. Y vemos nosotros que como cristianos, aunque Jesús no nació el 25 de diciembre, eso es algo certero, la Iglesia de Cristo, algunos siglos después del nacimiento del Señor, cambió la fecha para que fuera, para reemplazar un festival pagano que simbolizaba el equinoccio de invierno, el solsticio de invierno, para que la gente recordara que el verdadero sol de justicia, la verdadera luz de nuestra vida es Jesucristo. Y desde entonces la Iglesia de Cristo lleva siglos celebrando la Navidad. Creo que cuando analizamos a la luz de la Biblia no hay nada en contra de celebrar la Navidad. Al contrario, vemos que cuando aparecieron los ángeles dijeron que eso serían noticias de gran gozo para todos los pueblos. Es una oportunidad única como cristianos. Tú vas al mall, vas a las escuelas seculares, y en medio de todo el secularismo y materialismo que hay a nuestro alrededor, tú puedes escuchar canciones que hablan de que Jesús es Dios, de que Dios vino humanado a nosotros para salvarnos en medio de la tienda comercial del mall. Es una oportunidad única y específica para que esta tarde que te vas a reunir con tu familia, no se te olvide que el motivo de la Navidad es Jesús. ¿Y qué significa Jesús cuando llegó a tu vida? ¿Qué diferencia hizo Cristo en tu vida? Quiero que pienses por unos momentos y pienses qué diferencia ha hecho Cristo en ti desde que llegó a tu vida. ¿Qué diferencia ha hecho en cuanto a traerte gozo, traerte paz, en cuanto a quitar de tu vida la ansiedad, en cuanto a poner en orden tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos, traer reconciliación en tu familia? Yo quiero que pienses en eso. Y me gustaría que te voltees con una persona que esté a tu alrededor y le compartas en 10 segundos, 20 segundos, qué significa Jesús para ti. Y luego escuchas lo que esa persona te dice de qué es Jesús para esa persona. ¿Qué diferencia ha hecho? Brevemente, al punto, 10 segundos cada uno. Vamos a tomar este tiempo. Qué lindo poder compartir, ¿verdad? Lo que Cristo significa para nosotros, el poder pausar un momento en medio del ajetreo del trabajo, de la vida, de las responsabilidades, y pensar qué diferencia ha hecho Dios en nuestras vidas. Y quiero que vayamos a la Escritura y veamos un pasaje, el pasaje que estamos memorizando como iglesia con nuestros hijos este mes, y que reflexionemos en estas cualidades y atributos de quién es Jesús, que es la razón de la Navidad que hoy festejamos. En el libro de Lucas, en el capítulo 1, Lucas, que era un doctor en el tiempo antiguo, era un médico, una persona preparada, intelectual, una persona con sabiduría en la antigüedad. Él dice en el libro de Lucas que escribe un libro a una persona llamada Teófilo, que significa el que es amado por Dios.
Y le escribe a Teófilo para narrar las cosas, dice él, que entre nosotros han sido ciertísimas, según nos lo contaron los que desde el principio fueron testigos de estas cosas, de las cosas que el Señor Jesús hizo y dijo. Lucas, como un investigador, como un médico de la antigüedad, fue y habló con María, habló con Pedro, habló con los apóstoles y puso en orden la historia del Evangelio de Jesucristo una vez que el mensaje de la fe de Cristo había sido expandido, y lo puso para que nosotros pudiéramos ir y ver las enseñanzas de Jesús, lo que Él hizo y dijo. Y en la Escritura tenemos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos narran lo que Jesús dice. Y dice Lucas que Jesús nació siendo Quirinio, gobernador de Siria, y en el tiempo de Tiberio César, el emperador romano, y empieza a narrarnos bases históricas del lugar, los gobernadores, las personas que estuvieron. Cuando nosotros investigamos a Jesús, nos damos cuenta que es un personaje de la historia que marcó la historia en 2. Pero antes de Jesús nacer en esta tierra, el libro de Juan, que eso lo platicábamos la semana pasada, el libro de Juan 1:14 dice que en el principio era el verbo, y les dije la semana pasada que la palabra verbo era la palabra logos en griego, que significaba para los filósofos griegos y para los judíos el origen de la vida, lo que dio origen a la vida. Y dice Juan 1:1 que en el principio lo que dio origen a la vida, lo que dio inicio a la vida que conocemos, era con Dios, estaba con Dios y era Dios. Y en Juan 1:14 dice que aquel que dio origen a la vida, ese verbo, esa palabra, ese logos de Dios, dice, se hizo ¿qué? Carne, se revistió como un ser humano, nació como una persona en el planeta Tierra hace 2000 años. Y dice que habitó entre nosotros, vivió entre nosotros. El autor de Hebreos dice que Jesús es nuestro intercesor entre Dios y los hombres, y que no tenemos un intercesor, un sacerdote que intercede por nosotros ante Dios, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado y probado en todo, pero sin pecado, dice la Escritura. Jesús fue probado en sus emociones, fue traicionado por uno de sus discípulos a quien él amaba, Judas. Jesucristo fue rechazado por la gente por familiares o personas de la gente que él sanó. Cuando entró a Jerusalén, todos tendieron su manto y dijeron Hosana, que significa sálvanos ahora en arameo, sálvanos ahora, hijo de David, o bendito el que viene en el nombre del Señor, reconociendo que Jesús era el Mesías que había sido profetizado en las Escrituras, que vendría a salvar a las naciones. Pero lo hacían porque buscaban obtener algo a cambio, un beneficio. Y eso nos muestra a nosotros de que es importante buscar a Cristo por lo que Él ha hecho por nosotros, por su amor inmerecido, por su salvación. Y no solamente acercarnos a Dios para obtener algo egoístamente de Él. Y una vez ¿cuántas veces lo hemos visto o en tu propia vida, o personas que Dios ha contestado oraciones, y al momento que Dios contesta la oración nos olvidamos del Señor porque ya estamos fuera del problema, ya Dios proveyó, ya Dios nos sacó adelante, y otra vez hay una crisis en nuestra vida y otra vez clamamos a Dios? Y Jesús experimentó eso cuando entró en Jerusalén, que la gente decía sálvanos ahora, y una semana después muchos estaban gritando crucifícale, crucifícale, crucifícalo. Uno de los grandes argumentos contra la existencia de Dios de la gente que no cree en Dios, del ateísmo, es decir, bueno, y si hay un Dios si hay un Dios, y si es todopoderoso, y si Él es tan bueno, ¿por qué permite tanto dolor y tanto sufrimiento y tanta injusticia? Y es un argumento que nos deja pensando a todos, que todos alguna vez nos hemos hecho esa pregunta. Y cuando vamos a la Escritura, a la revelación de Dios, y usamos nuestra mente para entender esta situación, nos damos cuenta que Dios no es el autor del mal. La Biblia revela que Dios hizo todo perfecto, todas las cosas buenas y lindas que puedes experimentar en esta vida. Tan solo ver un paisaje hermoso, o comer un guisado riquísimo, o tu postre favorito y deleitarte. Mi hijo come un postre y empieza a cantar. Yo lo hacía así de niño, empieza a cantar y a deleitarse mientras siente el sabor de la comida favorita. El sentir la caricia de alguien que te ama, el abrazo de alguien que te ama, tu hijo, tu hija que viene y te dice papi, te amo. Son cosas indescriptibles y bellísimas de esta vida.
Todo eso hermoso que tú puedes sentir, ¿sabes quién es el autor de eso? Dios. Dice la Biblia que todo lo hizo bueno. Una cosa he hallado, que Dios hizo todo perfecto, pero el hombre buscó muchas perversiones y se apartó del Señor. Toda la maldad que vemos en el mundo es consecuencia de la rebeldía del hombre contra Dios. Tú y yo estamos separados de Dios por nuestro pecado, y por eso fue necesario que Jesús viniera a salvarnos por amor a nosotros. El Verbo, Jesús, se hizo carne. Dios, el que creó todo el universo, se hizo carne y se puede identificar con nuestro dolor. Ese argumento que decimos, a ver, ¿dónde está Dios cuando se murió mi hijo, mi hija, mi bebé? ¿Dónde está Dios cuando pasó esto? Un día en el cielo podemos ver que Jesús tendrá sus 2 manos y sus 2 pies traspasados, y podemos ver que el Hijo de Dios fue entregado por amor a nosotros, y que Dios se puede identificar con nuestro dolor y nuestro sufrimiento porque lo vivió en carne. Y esa es la maravilla de nuestra fe, que podemos acercarnos a Dios sabiendo que Él conoce nuestras emociones, nuestros sufrimientos, nuestras situaciones difíciles. La diferencia es que Jesús no pecó, que Jesús tenía una relación con el Padre firme, que dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo que ahora celebramos, iglesia y amigos, es que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del único que refleja la imagen de Dios. Dice Juan: a Dios nadie lo vio jamás, pero el único que ha revelado a Dios, el unigénito Hijo del Padre, dice, lo ha dado a conocer. Y dice que lo vimos. ¿Cómo era Jesús? ¿Lleno de qué? Gracia. ¿Qué es la gracia? Lleno de sabiduría, de misericordia, lleno de gracia en acercarse a la necesidad de las personas, de compasión, pero también lleno de ¿qué? De verdad, de sabiduría, de saber cuál era su misión y su propósito en la vida, y vino a enseñar. Y la gente decía: ¿quién es este? Que decía la gente que les enseñaba no como los fariseos y los maestros de aquel tiempo de la Biblia, sino como quien tiene autoridad. Jesús es muchas cosas. Y hay un pasaje en el libro de Isaías, escrito en Isaías 700 años antes de que Jesucristo naciera en esta tierra. Ya Isaías 7:14 había dicho que una mujer sin estar casada, una mujer virgen, daría a luz un hijo, y el nombre de ese bebé sería llamado ¿cómo? Emanuel. Pero no es que le iban a poner, porque muchos se pueden preguntar, bueno, ¿por qué si dijeron que iba a ser Emanuel no le llamaron a Jesús Emanuel? Bueno, porque lo que significa en el idioma en que fue dicho ese mensaje, en hebreo, Emanuel significa Dios con nosotros. Entonces lo que decía el mensaje es que una virgen dará a luz un hijo, y el nombre de ese bebé será Dios con nosotros. Maravilloso, tremendo. Bueno, 2 capítulos posteriores, en Isaías 9:6 dice: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El poder descansará sobre sus hombros. Habla que será alguien poderoso, con autoridad, que creó el universo. Y será llamado, repítalo conmigo: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y quisiera que reflexionemos brevemente en esta tarde sobre estos atributos y cualidades de quién es Jesús, de quién es ese niño que iba a nacer en un pesebre en Belén de Judea hace 2000 años atrás. Primero que nada, dice la Biblia que su nombre sería admirable. Lo que está diciendo es que sería admirable verlo, contemplarlo, escucharlo. Yo creo que ha de ser admirable ver a una persona ser sanada. Imagínate una persona que no puede ver por años, que es invidente, que requiere de un bastón, que requiere que lo lleven a ciertos lugares, y de repente poder abrir sus ojos y ver la vida a colores, porque Jesús puso sobre sus ojos sus manos. Eso es algo admirable. ¿Qué opinas de una mujer que en su época cometió adulterio y las leyes del tiempo decían que esa mujer debería ser apedreada, debería sufrir la pena capital, tirarla en el piso, y los ancianos de la comunidad y delante de los ojos de todos, para que fuera lección a todo el mundo de la consecuencia del adulterio? Y que la gente agarre pedazos de piedra y le empiece a tirar piedras en la cara a esta mujer, sangrando, desfigurada, hasta dejarla muerta. Imagínate que en medio de eso vienen y se la tiran al piso como si fuera un objeto sin valor a Jesús, y lo pusieron entre la espada y la pared, porque Jesús, si decía sí,
mátenla. ¿Dónde estaba la gracia y la misericordia como el Mesías? Pero si dijera, no la apedreen, estaría atentando contra la ley de Moisés, que hablaba este tipo de penas capitales en este tipo de casos extremos. Y Jesús, en medio de esta situación, ve a la mujer con compasión, amor, conociendo todo de su vida y conociendo la vida de todos los que estaban allí, ¿no? Jesús conocía al que decía, apedréenla, y ya conocía que le había sido infiel a su esposa, ¿no? Gente que a veces tira una piedra, pero tiene muchas piedras en contra. Cada vez que señala con un dedo, 3 dedos le señalan. Y así estamos cada uno de nosotros. Somos indignos de el perdón y la gracia de Dios. Es su regalo inmerecido en Jesús que nos da vida eterna. Muchísimas gracias, hermano. Y que nos da perdón de pecados. Y que Jesús se queda viendo y escribe en tierra algo que nadie sabe qué es lo que fue, probablemente un pasaje de Éxodo. Y ese pasaje de la Escritura a los escribas de la ley los hace reflexionar y empiezan a cuchichearse unos a otros y se quedan callados y pasmados. Y Jesús dice, el que esté libre de pecado, sea el primero en ejecutar el castigo y tire la primera piedra. Y dice la Biblia que de los más ancianos, generalmente los más sabios, empezaron a darse la media vuelta y a irse con la cabizbajos. ¿Cuántos de nosotros haríamos lo mismo si nos pasaran una película de la peor cosa que has hecho en tu vida? Indignos de la gracia de Dios, de su perdón, de su misericordia, indignos de estar en su presencia con Él. Pero un día Jesús vino a morir por amor a ti, porque a pesar de que Él sabe lo que hiciste, Él aún así te amó tanto. Y dice Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para contigo, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, habiendo fallado, Cristo murió por nosotros. Y Jesús no va y dice a la mujer, ok, no le dice a la mujer, pues vete y sigue viviendo la vida loca. No le dijo eso, ¿verdad? Agarró y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Quedaron ellos solos. Dijo, nadie, Señor. Y probablemente estaba con lágrimas, estaba a punto de ser ejecutada y morir. Y en medio de esas lágrimas Jesús le dice, ni yo te condeno, el Mesías. Pero le dice, pero vete, pero no peques más. Y es lo mismo que Jesús nos dice a nosotros. ¿No se le hace eso admirable? Ese Jesús es admirable lo que hizo. ¿Qué pensaría usted que de repente estás en el barco pasando al otro lado en el lago de Galilea y Jesús está dormido y se levanta una tormenta, una tempestad tremenda? Y en medio de esa tempestad levanta Jesús, despiértate que nos morimos, el agua está adentrando, y echando agua para afuera y agarrados. Y es horrible. ¿Alguna vez has estado en un avión, cuando viene la tremenda, ¿cómo se llama esto? La turbulencia, exactamente, y que se viene el avión para abajo y dices, ay, Señor, ¿no? Entonces, sí. Y sientes que, Señor, por favor, que esto pare, ¿no? Y llegas, aterriza y estás rasguñado la agarradera del avión. Bueno, imagínate que en esa situación que sabes que se te va a ir la vida, que Jesús se levanta y en medio de la tormenta dice, ¡ah! Shh, shh, y se empieza a calmar todo. Shh, y de repente se calma todo. ¿Qué harías tú? Dirías, Señor. Porque ¿se acuerda lo que hizo Tomás? Cayó a sus pies cuando vio los horodados, sus manos y sus pies, como decía el Salmo 22, y lo vio resucitado. ¿Y qué dijo? Señor mío y Dios mío. Jesús es admirable. ¿Y sabes qué? Jesús es admirable en nuestro tiempo también. ¿Cuántas cosas ha hecho Jesús por ti y por mí? ¿Cuántas oraciones no ha contestado Dios a través de nuestra relación con Cristo, que decimos, Señor, eres admirable? Y podemos ver en Jesús compasión, poder, mansedumbre, valor, humildad, misericordia, sabiduría, entrega. ¿Qué piensas? ¿Sabes por qué nos gustan los superhéroes? Porque siendo poderosos y fuertes, Superman, si quiere puede robar un banco, Superman, ¿no? Y hacerse millonario. Si quiere puede aplastar a quien quiera y no hay quien se le oponga, porque es Superman. Pero en medio de todo eso, Él salva a la abuelita, a los indefensos, y teniendo todo el poder no lo usa para mal, sino lo usa para bien. Y eso es lo que vemos en Jesús, el mayor superhéroe de todos. ¿Se acuerda usted de esa imagen que han puesto en Facebook? Creo que hasta camisetas hay,
que se ve Spider-Man y se ve Hulk y se ve Captain America y están todos reunidos y cada uno está contando sus anécdotas, pero todos están escuchando a Jesús y Jesús los tiene así, dice, y así fue como salvé al mundo, ¿sí? Porque realmente es el verdadero héroe de todos los héroes, pero la diferencia es que esto es un héroe verdadero. Sí, apláudele al Señor si quiere aplaudirle. Porque es un Señor que vino a salvarnos siendo inmerecedores de ese amor y de esa gracia. Jesús no solamente es admirable, también es consejero. ¿Qué significa consejero? ¿Tienes alguien que tú confías? Por ejemplo, yo no sé si para tus finanzas le pedirías consejo a una persona que se la pasa yendo al casino a apostar. O no sé si para tus finanzas le pedirías consejo a una persona que hizo bancarrota. No, ¿verdad? Le buscas a una persona que sabe, una persona que muestra que es ahorrador, que cuida sus finanzas. Consejero, cuando piensas en un consejero, piensas en alguien que lo vive y que puede guiarte y que tiene la sabiduría para ayudarte. Y sabes una cosa, Jesús es un consejero para nosotros. Jesús en Mateo 7:24, después de haber enseñado a las multitudes y haber dado el sermón del monte, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y dice en Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que construyó su casa ¿sobre dónde? Sobre la roca. Y dice Jesús que vinieron vientos y tempestades y calamidades naturales y golpearon esa casa. ¿Te ha tocado uno de los vientos aquí donde vivimos? Que se siente que se cimbra la casa y se oyen los árboles, y gracias a Dios pues, la casa aguantó, y eso que son de madera, ¿no? Pero tiene un cimiento de cemento. Pero así es cuando vienen a nuestra vida situaciones difíciles, si nuestra vida no está anclada en las enseñanzas de Jesús. ¿Cuántos problemas no nos hubiéramos evitado, errores, si dependiéramos más de la sabiduría de Dios para nuestras vidas? ¿Cuántos problemas, cuántas lágrimas? Yo lo veo vez tras vez. Gente que ignora el consejo de Dios, gente que acaba mal. Decisiones financieras, decisiones relacionales, decisiones de encontrar una pareja de vida, decisiones matrimoniales, decisiones con nuestros hijos. Por eso es tan importante, dice la Escritura, que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual, que es la palabra de Dios, para que por ella crezcamos. ¿Y cómo somos discípulos de Jesús? Dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos, mi pueblo, mis seguidores, y a través de mi palabra conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, dijo Jesús. Entonces hay que edificar nuestra vida y nuestra casa sobre la roca que es Jesucristo, sobre sus enseñanzas sólidas. Jesús es consejero. ¿Qué tanto te apoyas en Él para consejo? En Juan 8:12 Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Alguna vez te has quedado sin luz en casa? Ahorita ya tenemos celulares, ¿verdad? Le pones la lámpara al celular, aunque no te va a durar mucho. Pero antes no era así. Alguna vez se fue la luz, ¿sí? Como aquella persona que se fue la luz en un tren. Y era una persona que venía de un pueblo de México. Y le dijo la señora que le estaba tocando y manoseando todo. Y la señora americana dijo, ¿quién me toca? Y le dijo, don't touch. Le dijo, don't touch. Y dijo la otra, aquí estoy. Cuando se va la luz, no puedes ver, no sabes dónde estás parado, no sabes qué hay enfrente de ti, no sabes qué peligros hay. Y así pasa en nuestra vida. Cuando no conocemos a Jesús, a Dios en nuestras vidas, estamos viviendo una vida a oscuras, una vida sin ver claramente lo que está delante, una vida en la que no podemos esquivar los problemas. Jesús es la luz de la vida, y el que le sigue no andará en tinieblas. Por eso Él es consejero para nuestra vida. Reto de la Navidad, no andes en tinieblas. Este año que comienza, lee la palabra de Dios. Vas a ver cómo cambia tu vida, tu carácter, las relaciones en tu vida. Te va a ir mejor en tu trabajo. Llénate de la palabra de Dios, conoce a Dios. No solamente vengas a la iglesia, conoce a Dios en tu tiempo personal, y eso te va a dar
sabiduría y te va a dar el consejo de Dios en tu vida. Otro nombre de Jesús es Dios fuerte. Qué tremendo, ¿no? Dice, un niño nos es nacido. ¿Y cuál es el nombre de un niño de carne y hueso en este mundo? ¿Cómo se llama ese niño? Dios fuerte. Por eso en una ocasión en Juan 14 Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y Felipe entre ellos le dijo, Señor, muéstranos al Padre. O sea, revélanos a Dios, revélanos al Padre, porque queremos conocer más de ese Dios y por eso te seguimos a ti. Revélanos quién es ese Dios que nos hizo, ese Dios que un día al morir vamos a ir a Él. ¿Cómo lo conocemos? ¿Quién es? Revélanos, muéstranos al Padre y nos basta, Señor. Y Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo he estado contigo y aún no me conoces. Esa es una palabra que es una blasfemia para un ser humano decir, por eso a Jesús lo mataron, porque lo acusaron de blasfemia. Llamarle a un ser humano Dios es una blasfemia. Pero Jesús en su humanidad silenció una tormenta. Caminó, admirable, ¿no? Caminó sobre el agua, perdonó pecados, le dio la vista a los ciegos, resucitó a Lázaro después de 3 días de muerto. Lo mataron y sangró del costado y expiró y gritó, Eloí, Eloí, lama sabactani, que era en arameo el inicio del Salmo 22, que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y empieza a hablar de cómo el Mesías va a ser traspasado en sus manos y sus pies. Y eso lo escribe el rey David 1000 años antes de que Jesucristo naciera en esta tierra. Y Jesús clama eso en la cruz y dice, consumado es. Para eso vino. Déjame decirte que celebramos que Jesús nació, pero no es el bebé Jesús, no, el niño Dios. ¿Y qué regalo te va a traer el niño Dios? Y el niño de Jesucito, no es Jesucito, es el Dios todopoderoso que vino a este mundo y se hizo carne por amor a nosotros. El propósito del pesebre, ¿sabes cuál fue el propósito del pesebre? Fue la cruz. El propósito de nacer como un bebé fue derramar su sangre y ver a Jesús en la cruz, derramar su sangre y luego verlo 3 días después vivo en gloria. Por eso su nombre es Dios fuerte. Y por eso se ve en Apocalipsis que están adorando al que está sentado en el trono y al Cordero que fue inmolado, que fue sacrificado, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y se postran delante de él. En Apocalipsis capítulo 5 se postran de él los 24 ancianos. ¿Quiénes eran los 24 ancianos de Apocalipsis? ¿Cuántas tribus representaban Israel en el Antiguo Testamento? Las 12 tribus de Israel. ¿Cuántos apóstoles había en reflejo de los 12 tribus de Israel, el nuevo pueblo de Dios? Hay 12 apóstoles. Los 24 ancianos representan los santos, el pueblo de Dios del antiguo pacto con Moisés, y los santos del pueblo de Dios que ahora están en Jesucristo. Todo el pueblo de Dios presente y pasado postrado ante el que está sentado en el trono y al Cordero. Y le dicen, digno eres de tomar el rollo, que ese rollo es el futuro que Dios depara para nosotros, donde un día Jesús va a volver otra vez. Y lo adoran al Cordero como Dios, porque Él es Dios fuerte. Todo fue creado por medio de Él, dice Colosenses, y para Él. Y sin Él nada de lo que es hecho hubiese sido hecho. Proverbios 18, Dios, cuando pensamos también en Dios fuerte, estamos pensando no solamente en que Jesús es Dios, sino también que es un Dios fuerte. ¿Qué significa fuerte? Que es poderoso, que todo lo puede, que no hay imposible para Él. ¿Alguna vez has pasado por momentos difíciles? ¿Qué dijo Jesús? En el mundo tendrán ¿qué? ¿Alguna vez Jesús dijo, vengan a mí y no volverán a tener problemas jamás? ¿Dijo eso? No, dijo, en el mundo tendrán aflicción. Pero ¿qué dijo? Confíen, agárrate de la mano de Dios. No te sueltes en esos momentos difíciles en que dices, Dios, ¿por qué me está pasando esto? Señor, ¿por qué esta enfermedad que no me esperaba? Porque todos hemos ido a una cita médica temblando que nos van a decir que tenemos algo que no queremos, que nos digan que tenemos. Y cuando hay situaciones relacionales con nuestros hijos, situaciones que nos hacen llorar, acuérdate en esos momentos que dice la Biblia, de manera que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Todas las cosas son hechas nuevas. Si estás en Cristo, estás anclado en alguien que es
un fuerte refugio. ¿Qué dice el Proverbios 18:10? Torre fuerte es el nombre del Señor. ¿Sabes lo que es una torre fuerte? En el mundo antiguo, imagínate una guerra y de repente vienen las flechas y gente traspasada por las flechas. ¿Y qué haces? Córrele. Y si hay un lugar de refugio, las ciudades antiguas eran amuralladas porque representaba un lugar de protección sobre nuestras vidas. Cuando tú te halles en un momento donde digas, Señor, ¿por qué pasó esto? Y Dios nos libre. ¿Cuánta gente vamos a enterrar o vamos a pasar y perder? Gente que amamos. Enfermedades que a lo mejor no nos descubren, que en 5 años nos van a descubrir. Que Dios nos libre y poder, Señor, ten misericordia de nosotros. Pero cuando vienen las aflicciones a nuestra vida, podemos recordar, torre fuerte es el nombre, la presencia del Señor. A Él correrá el que quiere vivir una vida justa, el que le busca a su pueblo. ¿Y qué dice la Biblia? Será levantado. O sea que si están las flechas lloviendo, subes a esa torre y serás protegido y estás bajo la protección de Dios. Y si estabas tirado en el piso por la aflicción, el Señor te va a levantar y te va a restaurar. ¿A cuántos de nosotros Dios no nos ha restaurado? Momentos que pensamos, ya no hay, ¿para qué? Y de repente el Señor arregla las cosas de una manera tan especial y podemos darle gracias y continuar y vivir y volver a sonreír cuando pensábamos que no podíamos sonreír. Jesús es torre fuerte, es un Dios fuerte. Dice Romanos 8:31, ¿qué más podremos decir? Que si Dios está con nosotros, si Él está con nosotros. Y la pregunta no es si Dios está contigo, la pregunta es si tú estás con Dios. Porque Él quiere estar a ti. Dice la Biblia que te vuelvas a Él. Deje el pecador su camino y el malvado sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual será amplio en perdonar, dice la Biblia. Si Dios con nosotros, ¿qué dice la Escritura? Nadie podrá estar contra nosotros, nadie podrá resistirnos, porque Dios, Jesús, ese bebé que nació, su nombre se ha llamado Admirable Consejero, Dios fuerte. Y también un nombre, Padre Eterno, otro título de la divinidad de Dios. Cuando piensas en un padre, no quiero que pienses en tu padre terrenal, sino imagínate el padre que siempre quisimos tener. El padre, ¿cómo es el padre que siempre quisiste tener? Que te dice, hijo, ¿cómo estás? Y el padre que te da un abrazo y que te dice que te quiere, que te ama. El padre que te da un consejo, el padre que se preocupa por ti. El padre que te provee, el padre que está listo y te ha hecho una llamada, ¿cómo has estado? El Padre Eterno es una palabra que define una característica de Dios en nosotros, de nuestra relación con Jesucristo, que es alguien que está al pendiente de nosotros, que nos ama. Cuando uno piensa en un buen padre, piensa en un amor incondicional. ¿Hay algo que podrían hacer nuestros hijos para que dejemos de amarlos? Cuando queremos ganas de darles una nalgadita, una chanclazo, dicen por ahí, la chancla voladora de la mujer hispana para corregir a sus hijos. Con todo y eso, el amor por los hijos es un amor incondicional. ¿Qué significa amor incondicional? Que Dios sabe nuestros defectos y nuestros pecados, y a pesar de eso Él nos ama. No ama nuestro pecado, pero nos ama a nosotros en su gracia. Dice el Salmo 103, 12 al 13, que Dios hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. O sea, los momentos que tú te rebelaste contra Dios, te entregaste al pecado, hiciste lo malo, cuando tú vienes a Dios y te postras ante Él y le dices, Señor, ten misericordia de mí, quiero seguirte, quiero que cambies mi vida, Señor. Dice la Biblia, ¿qué hace Él? Hace alejar de nosotros nuestros pecados, nuestras rebeliones. Y dice la Escritura, como está lejos el oriente del occidente, como está lejos la China, el este, Asia, así lejos el Señor aleja lo que éramos en el pasado sin Él. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Dios, ¿de quién? De los que le temen. ¿Qué significa temer a Dios? Que le tengamos miedo a Dios. No es una referencia al miedo, sino es una referencia al respeto. Que respetes a Dios, que lo ames y que vivas de tal forma que sabes que los ojos de Dios recorren la tierra y que sabe lo que hacemos y lo que pensamos, pero recorren la tierra para poner su poder en favor de los que tienen un corazón recto para con Él. Es tener temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios según Proverbios? Es el inicio y el principio de la sabiduría, de una vida sabia, de una vida de bendición para ti.
Amor incondicional. Otra cosa que pienso, en el libro de Lucas, capítulo 15, Jesús habló de que cuando nosotros nos alejamos de Dios, somos como una oveja perdida. Y Jesús habló del buen pastor y dijo, ¿qué pastor? Dice que ¿quién de ustedes, dice, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 y se va a buscar la que se perdió? Y dice que cuando la encuentra, se llena de gran gozo de haber encontrado a la oveja que se había perdido. ¿Qué significa eso? Que cada vez que tú te alejas del Señor, estás cosechando para ti juicio, consecuencias de tus pecados, pero el Señor sigue buscándote. El Señor permite que tus consecuencias y tus pecados te alcancen. El Señor envía personas a decirte, hey, estás mal, vuélvete a Dios. ¿Cuántas veces ha hecho Dios en alguno de nosotros? Y no queremos oír, no queremos saber, pero Dios no ha dejado su obra en nosotros. Y Jesús contó finalmente en Lucas 15 la parábola de el hijo pródigo, de un hijo que dijo, papá, ¿sabes qué? Yo no me quiero esperar a que te mueras para tener la herencia. Yo ya quiero irme de esta casa, ya no aguanto. ¿Sabes qué? Dame mi dinero y yo me voy, hago mi vida y tú te quedas haciendo tu vida. Una gran falta de respeto. Y el papá, en su amor y misericordia por su hijo, dijo, no lo voy a tener a la fuerza. Yo no puedo hacer que él me ame. Yo no puedo hacer que él me obedezca. Aunque quiero que no se meta en problemas, yo no puedo vivir la vida por él. Se identifican con sus hijos. Y dijo, pues ni modos, aquí tienes tu herencia, administrala. Te amo, hijo, que te vaya bien. Y el hijo se fue. Tengo lana, al fin, no tengo que rendir cuentas. Y llamó a unos cuates y dijo, ¿qué creen? Ya le dije adiós al viejo. Ya ahí se quedó el ruco, vámonos a pasear. Y se fueron a pasear y se gastaron el dinero en probablemente bebidas, mujeres, en no sé si se compró un caballo último modelo, una carreta último modelo, pero vestidos para aparentar a verse bien. Pero resulta que el dinero se acabó porque no tenía una disciplina de vida, de trabajar y principios de honrar a su padre y a Dios. Se acabó el dinero, así pasa. Se te acaba la juventud. Dejas a tu esposa por una más joven, al rato te van a dejar a ti también, porque también te vas a poner viejo, panzón y pelón. Y así pasa. Y se le acabó la vida, se le acabó y se vio en la calle, ya no tenía dinero, y de repente dijo, pues dame comida, pues aquí te ayudo, y otra vez dame comida, no, pues ya ponte a trabajar, ¿no? Y llegó un punto que terminó alimentando a los cerdos y deseaba comer la comida de los cerdos. Y de repente le cayó el 20 y dijo, ¿volveré a mi papá o no volveré? Dijo, pero pues ¿cómo voy a volver después de lo que hice? No, es como llegar y que fracasé. ¿Y con qué cara voy a llegar a él? Pues ni modo. ¿Cómo voy a llegar a él y decirle que fracasé y que me acabé su dinero? Entonces lo que hizo fue que tuvo que regresar a casa con toda la vergüenza del mundo. Dice Lucas 15:20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, ¿y qué hizo? Y fue movido a misericordia. Lo vio de lejos. ¿Y qué hizo el papá? Que venga él acá y a ver, le voy a decir, te lo dije. ¿Pero qué dice? Corrió y se echó sobre su cuello y lo besó, y estoy seguro que hubo lágrimas allí. Y Jesús, ¿por qué contó esta historia Jesús? Porque ese es el tipo de amor que Dios tiene por ti y por mí y por la gente que no conoce a Cristo alrededor de nosotros. Y por eso existimos como iglesia, para ser una iglesia sana, que ama y sirve a Dios, haciendo seguidores de Jesús, para alcanzar a los que aún no conocen a Jesús. Yo te animo a que este año pongas la meta de guiar a una persona, un amigo, un familiar, una amiga, un vecino, una vecina, un compañero de trabajo, una compañera de trabajo. Guíalos a Cristo, ora por ellos, compárteles de Jesús, porque para eso vino Jesús. Esa es la Navidad. Más que le lleves una bolsa de Macy's con un regalo o una gift card, la Navidad es que les presentes el regalo de Jesucristo. Y en Lucas vemos un Dios que es un Padre eterno. Eternamente es nuestro Padre. Y a veces tenemos que regarla y meter la pata y rebelarnos contra Dios para que nos caiga el 20 de lo que dijo Jesús: separados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer.
También me acuerdo de Proverbios 3, 11 al 12, dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor, ni te canses de su corrección, porque el Señor al que ama, disciplina, como el Padre al Hijo a quien quiere. Jesús, ese Dios humanado que vino a nosotros a salvarnos, también es un Padre eterno. Así que si tú te desvías del Señor, el Señor te va a jalar las orejas con amor, o permitir que sientas el vacío sin Él para que vuelvas a Él, porque Él quiere que estés con Él y Él quiere corregirte porque es un Padre eterno. Y por último, dice que será llamado su nombre. ¿Cuál era el primero? Admirable. Segundo, consejero. Tercero, Dios fuerte, refugio. Padre eterno, amor incondicional. Y príncipe de paz. ¿Qué significa príncipe de paz? El rey de la paz, el que gobierna sobre la paz, el autor de la paz. ¿Sabes lo que es la paz? La paz es la ausencia de conflicto. La paz es la tranquilidad en tu alma y en mi alma. La paz que Dios da es el resultado de una obra de Dios interna en nosotros que produce calma interior, pero también produce reconciliación con gente con las que no tenemos paz. A lo mejor hay puro paz, ¿no? Pero no hay paz. Hace falta la calma de Dios en nosotros. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu de Dios es ¿qué? Amor, gozo y paz. ¿Cuántos de ustedes quieren tener amor en su vida? ¿Cuántos de ustedes quieren tener gozo? Porque a veces los problemas te roban el gozo, o permitimos que nos roben el gozo. ¿Y cuántos de nosotros a veces no tenemos paz? Todos hemos pasado por eso, la prueba médica. ¿Y qué me van a decir? Y hay la relación con mi hija, con mi hijo, con mi esposa, con mi esposo. ¿Y qué estará haciendo? Y es una intranquilidad, una paz. Alguien dijo, hay dos cosas que nos roban la paz. Hay varias cosas, ¿no? Pero generalmente hay dos cosas que nos roban la paz y que son muy comunes, epidemias de nuestro tiempo. Uno es la depresión. Me agarró la depre, ¿no? La depresión. Y la otra es la ansiedad. Y todos hemos podido sentir un poquito de alguno de los dos. Dicen que la ansiedad, la depresión es exceso de pasado. Vivir en el pasado, ay, no lo logré, y no puedo, y me fue mal. Y te quedas ahí paralizado con la depresión. Y la ansiedad es exceso de futuro, porque andas pensando con temor en el futuro. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué si me dicen? ¿Y qué si esto? ¿Y qué si lo otro? Hay razones que nos quitan la paz. Necesidad o enfermedad. No tengo con qué pagar la renta. Casi no tengo para la escuela del niño. No tengo carro y no sé cómo me voy a mover para trabajar y poder pagar. ¿Roba la paz eso? Sí, roba la paz. Enfermedad también te roba la paz, te quita la calidad de vida. Relaciones difíciles te roban la paz. Cómo no, a veces hasta con un vecino que tuviste un problema y que vas a sentir que algo te van a hacer, o que si no te van a, y te quita la paz, no tienes paz. Depresión, exceso de pasado. Ansiedad, exceso de futuro. Yo te aconsejo en esta Navidad que recuerdes que el nombre de Jesús es príncipe de paz. Dice Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estén afanados o desmedidamente preocupados o robados de la paz. Pero ¿qué hay que hacer? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Clamar a Dios. Dice, con acción de gracias. No te vuelvas una persona que clamas, ay, miserable de mí, Señor, veme, yo miserable en lo que estoy, ¿cómo permites, Dios? No, empieza a pensar, Señor, gracias porque me diste la vida. Gracias, Señor, porque siempre será mejor existir y sufrir que nunca haber existido. Porque el hecho de haber existido es un reto que puedo enfrentar la vida y los problemas, y con tu ayuda puedo voltearlos y sacar las cosas bellas que tienes para nosotros, Señor. La paz de Dios, dice, que sobrepasa con acción de gracias, dándole gracias a Dios por tus bendiciones, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus pensamientos, esos que andan dando vueltas, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús es príncipe de paz. ¿Y qué dijo? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Lee conmigo este pasaje que es hermosísimo. Isaías 26, 3 al 4. Léelo conmigo.
tú guardarás en completa, ¿cómo en qué? En completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Dónde está la clave de tener paz? ¿En la enfermedad, en el dolor, en la depresión o en la ansiedad? ¿Dónde está la clave de tener paz, iglesia? ¿Dónde en este verso está la clave? Que tu pensamiento en Cristo persevere, continúe a pesar de la tormenta que hay alrededor. Pon los ojos en Jesús. Porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confíen en el Señor perpetuamente, porque en Él está la fortaleza de los siglos. Porque Jesús, un niño es nacido y su nombre es admirable. ¿Qué más? Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, el que reina en nosotros y a través de Él podemos tener paz con otros. Y termina Isaías diciendo después de ese verso: se extenderá su reino y su paz. ¿En cuántos idiomas está siendo adorado Jesucristo en estos tiempos? ¿En dónde nació? En Belén de Judea. ¿Qué idioma se hablaba? Arameo, que era un idioma una familiar del hebreo. Y ahora tenemos iglesias en ruso, en ucraniano, en chino, en mandarín, mian, hmong, en hindi, en árabe y en todas las naciones. Blahaslavid Vasvok, Dios te bendiga, en ruso, y donde en todas partes está siendo Jesucristo adorado, en muchos lugares, celebrando la Navidad. Y dice la Biblia: se extenderá su reino y su paz y no tendrán fin. Y Cristo va a venir una vez más, y que dice que limpiará de nosotros cada lágrima, y no habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Y dice: gobernará sobre el trono de David, porque es descendiente de David, un rey que fue justo. Dice: sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para ¿cuándo? Para siempre. Y termino con un pasaje en Lucas que dice: aparecieron muchos ángeles del cielo que alababan a Dios, mensajeros de Dios, seres creados por Dios que reconocen quién es Dios y quiénes son ellos. Y dice la Biblia que los ángeles decían: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. ¿Para quién? Para aquellos en quienes Dios se complace, para los hombres de buena voluntad, donde Dios se complace en nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes quieren esa paz? Esos son los nombres de Jesús, a quien celebramos hoy en esta Navidad. Deja que su paz inunde tu vida. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. ¿Quieres tener paz? Entonces deja que Dios se complazca en tu vida.